días, ¿cómo están? Bien, para la gente que está en línea, que me han dicho que son varios, también le decimos buenos días y es un gusto poder compartir este tiempo especial. Así que vamos a tener una oración para poder comenzar y que el Señor tome control, que el Espíritu Santo se apodere de este mensaje, porque es un mensaje que Dios nos está dando guiado por el Espíritu del Señor. Padre, te damos gracias en este tiempo porque podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Vos sabés que la gloria es de Cristo, vos sabés que el Espíritu Santo es el que toma el control, vos sos la cabeza, Señor, nuestra. Gracias porque podemos aprender, Señor, una vez más, y que en este tiempo tan especial tu palabra sea lo que cada uno necesita en su corazón, Señor. Bendecinos, guardanos, lo dejamos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, he tratado de ver este tema desde una óptica un poco diferente. La primera vez que comenzamos, David nos habló de lo que es la deidad, la Trinidad, compuesta por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fernando nos habló luego el Espíritu Santo como Dios y pudimos ver él en esa parte de la deidad. Mauricio el domingo pasado nos habló del Espíritu Santo como persona. Y hoy nos toca ver los ministerios del Espíritu Santo. Es algo importante. Así que quería ver el entorno, ¿sí? El contexto donde el Señor Jesús va a dar la promesa del Espíritu Santo, donde Él va a orar al Padre. Y yo decía, ¿por qué razón en este momento? ¿Por qué de la misma forma cuando el Señor fue presentado, fue bautizado, dice que descendió el Espíritu como paloma, ¿sí? Y una voz que venía del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Es la unción de Dios sobre el Señor Jesús. ¿Por qué no fue presentado el Consolador de la misma forma al iniciar el ministerio del Señor? ¿Por qué no lo hace a la mitad de su ministerio? ¿Y por qué lo va a hacer justamente en este tiempo cuando Él está a punto de partir? Y hay algo que a mí me interesó mucho, y es que este mensaje, lo que va a suceder esa última noche, ese último día antes de la cruz, el Señor Jesús ya ha terminado su ministerio. Ya no tiene más ministerio público. Ya Él terminó la obra. Falta consumarle la cruz. Pero Él va a separar esa noche con los suyos. Dice una porción, ya no os llamaré más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él los trata de amigo a los suyos. Aquellos que habían estado durante 3 años y medio con Él acompañándolo, aquellos que habían visto toda su mano poderosa. Y esto va a eclipsar la vida de los discípulos, porque vamos a ver que con lo que está sucediendo, el Espíritu va a guiar a Juan en estos 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, se está refiriendo a ese tiempo especial, último, el día anterior, camino a Getsemaní también. Y Juan en estos 5 capítulos nos va a relatar lo que está sucediendo y nos vamos a dar cuenta que los discípulos no estaban entendiendo, no habían entendido y estaban llegando al final, a la crucifixión de Cristo y no estaban entendiendo quizás el mensaje. Todavía no había descendido el Espíritu sobre ellos. ¿Y por qué vemos esto? Por lo que está sucediendo en este momento. Parece que en estos 5 capítulos pasa mucho tiempo, pero es todo lo que sucedió el día anterior. Y el Señor los trae para sí, quiere estar con ellos. Yo no sé qué harías vos o qué haríamos si te dicen mañana tenés que morir. ¿Qué es lo que harías en tu vida? Con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tantas cosas, ¿de qué forma ordenarías? ¿Cuál sería tu prioridad? Y la prioridad del Señor Jesús era tener a sus discípulos, aquellos que iban a tomar la posta, aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo e iban a seguir la obra, a predicar el Evangelio. Inclusive a tal punto era tan importante para el Señor que esos iban a ser mártires, excepto Juan. Entonces Él los trae para sí. Y hay una cosa que es muy importante. Al Señor Jesús nunca se le pasó el tiempo. Nunca perdió el control de la situación. Nunca lo vemos desesperado corriendo en el aposento alto, apurando y acelerando las cosas porque viene la crucifixión y lo están por atrapar los sacerdotes, el Sanedrín. Nunca le pasó esto al Señor.
Y dice el capítulo 13, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado. Sabiendo que su hora había llegado, Él se va a predisponer a hacer varias cosas en este tiempo. Se va a predisponer a estar con los suyos y vemos que el alma del Señor Jesús estaba turbada. Cuando a veces pensamos en esto, parece como que no nos damos cuenta que el Señor Jesús era hombre. A veces nos olvidamos de esa faceta de que Cristo era hombre. ¿Qué hombre a los 33 años quiere morir? Nos olvidamos de eso. Dice el capítulo 12, 27, ahora está turbada mi alma, no descontrolada, no desbordada, no desarmada, no desordenada. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Vemos la tensión del Señor Jesús. Si nos vamos un poquito más a Lucas 22, 44, Él va a decir lo siguiente, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos que el tema o la situación para el Señor Jesús no se estaba desbordando, pero estaba pasando por un momento muy especial, muy especial. Nos olvidamos muchas veces de la humanidad del Señor Jesús. Hay un autor que va a decir que en ese momento encontramos el horror de la muerte y el ardor de la obediencia. Es que la muerte produce eso, la muerte produce separación, produce dolor. Vamos a ver cómo el Señor va a experimentar en la cruz el castigo de Dios, la separación de Dios en ese momento, porque es hecho justicia por amor a nosotros. Es hecho pecado por vos y por mí. No sé qué pasó. Está bien. Pero Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que iba a significar estar colgado en esa cruz. Dice Isaías, Él sabía que con todo eso Jehová quería quebrantarlo. Era una situación muy especial. Él tenía que enfrentar la cruz. ¿Y qué tiene que ver esto con el ministerio del Espíritu Santo? Vamos a ver que en este tiempo tan especial el Señor va a dar ejemplo, van a pasar situaciones que van a llevar a la oración del Señor para enviar la promesa del Espíritu Santo en Él. Vemos en el capítulo 13 que el Señor va a dejar ejemplo, Él va a arrodillarse, va a lavar los pies de su discípulo, habiendo anunciado que ya lo iba a llamar amigos. Él dice en el capítulo mismo 13 y anuncia que Judas iba a traicionarlo. No hay más triste cosa, creo, que un amigo te traicione. Y de la forma que Judas traicionó con un beso al Señor Jesús. Y nos damos cuenta de que Judas nunca entendió el mensaje. Nunca entendió al Señor Jesús. Tuvo mejor maestro, estuvo en la mejor iglesia, estuvo en la mejor enseñanza, vio los mejores milagros y sin embargo entregó a su Señor con un beso. Vemos a Pedro que él llega a prometer que él va a dar su vida. Va a dar su vida aún por el Señor y el Señor le va a decir: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces. Pero en medio de esta situación van a salir siempre palabras de consolación de parte de Dios. 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera yo os hubiera dicho, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está dando palabra de consolación. Y sigue unos versículos más y dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? 3 años y medio había estado con el Señor. Ustedes saben lo que es ver al Señor dar vista a los ciegos, hacer caminar a cojos, resucitar personas, dar comida y alimentación a más de 5.000 personas. Y Él decir, no sabemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Y viene la gran revelación del Señor Jesús, donde Él va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué revelación tan importante? No hubo antes un camino, en ese momento no había otro camino y no habrá otro camino que llegue a la presencia de Dios.
El Señor no está diciendo, mi mamá es el camino para acercarse a mí para que yo pueda llevarlos al Padre. El Señor no está instituyendo una religión para que la religión sea la que nos lleve al Padre. No está diciendo que con limosna y ofrenda podemos ganarnos el cielo. No está hablando de obras. Está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino. No podemos acercarnos a Dios Padre si no es a través del camino. Aquel que hizo un puente nuevo para que pudiésemos acercarnos a Él. Felipe va a decir, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué cosa? ¿Saben quién era Felipe? Aquel tercer discípulo que cuando encontró a Natanael dijo, hemos hallado al enviado, al Mesías, aquel de quien habló Moisés. Y ahora está diciendo, después de todas estas experiencias, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso nos conformamos. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Pero en medio de todo esto va a haber una persona, un discípulo que va a tener un poco de luz. Un poco de luz. El Señor está anunciando todo esto, ha anunciado su muerte, está diciendo que los va a dejar, que se va a ir, que va a volver, y nadie está entendiendo lo que está sucediendo. Sin embargo, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, estamos viendo una situación donde el Señor se está yendo al otro día, va a dar su vida, sabiendo que su hora había llegado y tenía que volver al Padre. Vamos a encontrar quizás la punta del ovillo en este momento. Juan 15 va a decir que yo soy el camino, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Somos Dios dependiente. El ser humano no puede hacer nada si no está Dios por medio. La obra de salvación la hizo la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo interviniendo en nuestra salvación. La Trinidad comprometida en nuestra salvación. Nosotros no podíamos hacer nada y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada para obtener. Y el Señor le va a decir, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Y nada no es un poquito de algo. Nada pueden hacer. Y acá viene la gran revelación. Dice, si el mundo, 18 del capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor sabía que si Él se iba, el Señor sabía que se iba y los iba a dejar huérfanos. Habían lobos rapaces. Cuando Él nos manda de 2 en 2 en Lucas 10, dice que los mando como cordero delante de lobos. Miren, si se ensañaban con el Señor Jesús, el Sanedrín para matarlo, para sacárselo de encima, imagínense lo que iban a hacer con los discípulos. Discípulos que vamos a ver que en la crucifixión salen todos corriendo. Vamos a ver a Pedro negándole hasta con insultos al Señor Jesús, cruzando su mirada. Es decir, que el Señor sabía que si Él se iba, esto se terminaba, esto se acababa. Pero en este mensaje, en este contexto, el Señor va a decir en el capítulo 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba, importante esta oración, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ahora el Señor no va a estar más en el mundo. ¿Quién los va a guardar? ¿Quién los va a guardar? Él ora por los discípulos y su oración sacerdotal nos alcanza hasta hoy. Nos alcanza hasta hoy. ¿Quién te guarda, hermano, en tu vida? ¿Quién te crees que te guarda?
Cuando vos estás pasando problemas y situaciones difíciles, ¿quién es el que te guarda? Esa oración del Señor Jesús nos alcanza hasta el día de hoy. En medio de esta situación, los discípulos no están comprendiendo la situación. Quiero tomar un poco las últimas palabras que Mauri nos habló el otro día, haciendo referencia a Juan 14, 15, 16. Si me amáis, guardad mi mandamiento, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Escuchamos el otro día que cuando el Señor dice esta oración o estas palabras, Él está diciendo que voy a mandar otro consolador. Cuando dice otro es porque hay uno. Y dice que ese consolador que va a estar para siempre con vosotros, no se está refiriendo a un consolador en el cual viene a nosotros cuando estamos caídos, abatidos, lastimados, y vienes y nos atiende y somos pobres. ¿Dios hace esto? ¿Hace esto Dios? Sí. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Es el que sana todas tus dolencias. Es un Dios de consolación. Vos cuando venís a Cristo, siempre vas a venir de una forma donde tu alma está adolorida, por diferentes circunstancias, familiares, laborales, espirituales, físicas, de salud. Siempre cuando el hombre va a Cristo es porque no tiene otra situación, no tiene otra salida. Hay gente que no encuentra el camino, no encuentra la salida y termina quitándose la vida. Dice el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Miren si Dios no es un Dios de consolación. Dice Isaías el profeta que nosotros somos, desde nuestros pies hasta la cabeza, somos hinchazón. Dice que somos carne podrida, que no están ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y cuando vos venís al Señor, el Señor se trata y cambia tu vida, y ese hinchazón el Señor lo quita porque ha hecho una nueva vida en vos y empieza a tratar tu corazón, tu vida, empieza a sanar y la suaviza con aceite. Miren si Dios no es un Dios de consolación. Pero el Señor no se estaba refiriendo puntualmente a esto. Él se estaba refiriendo a que como Él se iban a quedar en medio de lobos rapaces. Y a veces, hermanos, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si acá habrá alguno que en su familia es el único creyente. Donde en su familia es objeto de burla, de abusos espirituales, de fiesta, de cualquier cosa, de humillación. O en tu trabajo, donde sos creyente y querés ser luz en medio de tu trabajo, decime si esto no te puede pasar. O cuando estás en la facultad o en donde estés, decime si esto no sucede. Lo que el Señor está prometiendo que va a dar un consolador fuerte, alguien que está al lado tuyo, que te va a fortalecer para la batalla, para la guerra espiritual. No para cuando vos hayas caído. Él te está preparando con el mismo espíritu que levantó al Señor Jesús desde los muertos, es el mismo espíritu que Él nos está prometiendo para que nos prepare para esta vida. Porque Él se iba a ir, íbamos a quedar solos. Pero dice, yo voy a mandar otro consolador. Qué buena que es la promesa del Señor. En 1 Juan, este consolador que Juan nos está hablando es el Paracleto. Esta palabra Paracleto en el Nuevo Testamento sale 5 veces. 4 en el Nuevo Testamento, en las cartas el Evangelio de Juan, del capítulo 14, 15 y 16, sale 4 veces. Y una en la primer carta de Juan, capítulo 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese abogado es el Paracleto. Miren, si has pecado, tenés un abogado que está al lado de Dios, que es el que te defiende. ¿Para qué sirve un abogado? Para defenderte. Es aquel que está al lado tuyo.
aquel que intercede. Entonces vemos a Cristo que está al lado de Dios, que cuando vos pecás y viene el acusador, Satanás, a acusarte, el Señor Jesús muestra su credenciales como abogado, como aquel que pagó por vos. ¿Sí? Si seguimos, dice del Hijo, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos la acción de Cristo intercediendo por nosotros. ¿Quién te puede acusar? Nadie. Nadie nos puede acusar. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A veces te sentís abandonado, solo, no sentís la presencia del Señor. Equivocado, es un error. Él está siempre, siempre intercediendo ante Dios por vos y por mí. Siempre, siempre está ahí. 9:24-26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Nosotros no podíamos presentarnos. Él se presenta delante de Dios como el precursor, dice, como aquel que fue el primero, aquel que nos guía. Llegó hasta el lugar santísimo, a la presencia misma de Dios para presentarse por nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios. ¿Y qué nos dice el Espíritu? Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido. Miren, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando vos estás en medio de una agonía, de una angustia, y no sabes cómo hablarle al Señor, aun cuando estás en silencio, porque te faltan palabras. El Espíritu Santo que mora en vos, Él dice que intercede. ¿De qué forma? De una forma divina, maravillosa. Él interpreta lo que hay en tu corazón y lo transmite a Dios. Y fíjense qué bonito este versículo tan precioso. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios. Dios es el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El que mora en vos. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del que mora en vos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, a ver, yo no sé si hay un error o tenemos dos abogados. Uno que intercede como abogado delante del Padre y otro que está acá en la tierra, en nosotros, intercediendo ante el Padre. ¿Vos pensás que vas a perder un juicio con estos dos abogados? ¿Quién no quisiera presentarse ante un juicio con estos dos abogados? Y dice más adelante un paréntesis, dice que le va a ser entregado todo al Señor Jesús. Y Él en el futuro se va a presentar como juez. Miren, da un juicio donde el juez es el Señor, donde el abogado es el Señor. Llevamos todas las de ganar con el Señor. Cristo es el paracleto del cristiano, nuestro abogado, que se presenta delante del Padre e intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es el paracleto que vive en el cristiano. El Espíritu Santo vive en el cristiano, en nosotros, para ayudarnos en nuestra ignorancia y en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. ¿Ustedes se han dado cuenta que nosotros acá no participamos en nada? ¿Se han dado cuenta que todo es obra de Dios? ¿Se han dado cuenta que el Espíritu Santo está mencionando a Cristo y que Cristo está enviando o prometiendo el Espíritu? No podemos hacer nada. Es todo de Él. Vamos a ver más adelante lo que significa ser adoptado y lo que significa nuestra incapacidad. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos una triple relación con el Espíritu Santo. Él dice acá, versículo 16, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros.
¿Y de qué forma mora con nosotros? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando hemos creído a Cristo hemos sido bautizados con el Espíritu. Ahora nuestra vida que estaba muerta ha cambiado. Tenemos vida. Nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo y con su resurrección. Y tu vida tiene que ser una vida de luz. Una vida que en donde vos estás tiene que reflejarse Cristo. Porque el Espíritu Santo mora con vosotros. Pero dice también en vosotros. 1 Corintios 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No solamente está con, sino que está en nosotros. Y para apurarnos, 1 Pedro 4:14 va a decir que Él está sobre nosotros. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay una triple relación del Espíritu con nosotros. Él está con, está en y está sobre nosotros. Nunca hemos estado desamparados. Nosotros cuando hemos aceptado a Cristo, nunca hemos estado desamparados por Dios. Cristo se fue porque dice el capítulo 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Miren, es como decir, es mejor que yo me vaya. Ustedes están enamorados de mí. Ustedes han visto lo que yo soy. Pero es mejor, conviene que yo me vaya. Si el Señor lo dice, no podemos dudarlo. Conviene que Él se vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fueres, os lo enviaré. Es decir, que no fue mal que Él se fuera, fue bueno. Porque ahora mora en vosotros. Cuando el Señor Jesús, que es Dios, estando en la tierra, podía estar en todos lados como hombre, no es omnisciente o omnipresente, pero como hombre no podía estar en todos lados, porque Él estaba limitado a su condición humana. Pero ahora que Él se fue, nos manda a Dios Espíritu, que es omnipresente. Él puede estar con nosotros en todos lados. Está en vos, en vos, en vos, está en mí. Es conveniente que yo me vaya, porque yo me voy y voy a interceder por el acusador, pero Él se va a quedar para interceder por ustedes. Y vamos a ver de qué forma Él va a interceder por nosotros. Muchos hermanos, quizás este tema es un tema conocido y sabido, pero también nos refresca. Para otros lo tenían ahí adormecido y traerlo, refrescarlo nuevamente, vivifica tu espíritu. Pero hay muchas personas que no conocen. Hay hermanos que pasan años y no conocen lo que está sucediendo en su interior. Miren, cuando un niño nace y tiene un día, ¿alguien se acuerda lo que hizo cuando tenía un día de vida? Levante la mano. Si lo hace, tenemos un genio, ¿sí? ¿Alguien se acuerda lo que hizo cuando tenía un mes, 5 meses, 1 año? Una criatura cuando nace no tiene conciencia de sí mismo, no tiene conciencia. Pero eso no quita que se está desarrollando todas sus habilidades cognitivas. Él empieza a conocer su cuerpo de a poquito, ¿sí? De a poquito lo empieza a conocer. Toda su red neurológica empiezan a cruzarse ahí, ¿correcto? Su sistema nervioso se va desarrollando, su cuerpito va creciendo, pero él no tiene conciencia. Cuando vos aceptás a Cristo, no sabes nada de lo que está pasando en vos. Solamente que le has entregado tu vida y Él te ha salvado. Y hay alegría, gozo en tu corazón. Pero dentro tuyo están pasando ciertas cosas que te vas a ir enterando a medida que estudias la palabra y a medida que vas creciendo y vas conociendo al Señor. Por eso lo importante de leer y estudiar la palabra. Por eso es lo importante. No ser cristianos cuando venimos acá y abrimos la Biblia acá, solamente en este lugar. Lo importante es de conocer, de aprender. Tenemos un tesoro y no lo hemos descubierto. A veces queremos triunfar económicamente, triunfar en todo sentido y no nos damos cuenta que ya tenemos el tesoro en nosotros. Qué importante es descubrirlo, conocer lo que tenemos, lo que Dios ha depositado en nosotros. Dios ha depositado un tesoro
la misma persona del Espíritu Santo. Y ahora, un poco larga la introducción, pero vamos a ir rápidamente a los ministerios. El primer ministerio, no sé si podemos darle un orden, pero hay un ministerio al cual lo voy a mencionar, pero no vamos a hacer hincapié porque hoy no viene al caso, es para otro tema. Pero el primer ministerio, uno de los ministerios del Espíritu Santo es el poder restrictivo. Desde que vino el Espíritu Santo y se derramó en Pentecostés, hasta 2 Tesalonicenses 2, 2, cuando la iglesia vaya a ser arrebatada, hoy está en vigencia el Espíritu Santo, está morando con nosotros, ¿correcto? Pero hay un poder restrictivo que está deteniendo, y vamos a leerlo, y dice lo siguiente: porque ya está, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8, vamos a leer los últimos versículos, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que hoy el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hoy está morando en el creyente, no está en el mundo, porque Él habita en los que los conocen. Esto es muy importante, pero me desespero un poco para avanzar, porque se va a ir aclarando este tema. Hoy el Espíritu Santo no está en el mundo, en todas las personas. Hoy está solamente en los creyentes. Aquel que no es creyente, dice la palabra, que es enemigo de Dios. Por lo tanto, hasta que él no arregle su situación con Dios, es un enemigo, está muerto espiritualmente. Pero el Espíritu Santo está morando en este mundo en los creyentes, ¿correcto? Y dice que mientras esta era de la gracia, llamémosle así, hasta que la iglesia sea arrebatada, hay alguien que el inicuo, que dice que este ministerio del inicuo está vigente, ya ha empezado, hay alguien que lo detiene, que es el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que esto se ha descontrolado políticamente? ¿Ustedes creen que se ha descontrolado moralmente? Vemos los colectivos, todo este tema de género. ¿Ustedes se han dado cuenta, no sé si este detalle tan importante, que todos estos colectivos de igualdad de género y todos sus derivados, ya son tantos nombres que ya no los conozco, ¿se han dado cuenta que tienen un factor común? Que todo gira alrededor de lo sexual. ¿Se han percatado de ese detalle? Yo no veo colectivos de intelectuales, no veo colectivos de ecologistas, no veo colectivos de lo que a usted se le ocurra. Veo colectivos donde el factor común es la degeneración sexual. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada porque no tuvieron en cuenta tenerlo a Dios. ¿Ustedes creen que esto se ha descontrolado? Lejos estamos de la verdad. Esto se viene descontrolando y hasta que el Espíritu Santo no siga deteniendo a este inicuo, aquel que el Señor Jesús va a destruir cuando Él venga a buscar a su iglesia. Una vez Samuel nos comentaba que la imagen de que el Espíritu Santo va a ser quitada no es que va a salir del mundo. Dicen que cuando usted está en una huella en el campo, vieron que viene una carreta y la huella es muy angosta y no puede pasar uno u otro. Dice que el Espíritu Santo es como que se va a poner al costado para darle paso al inicuo, para que se manifieste aquel hombre de maldad. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es detener al inicuo. Otro de los ministerios está en Juan 16, 7 en adelante. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que es esto de pecado? Miren, hay un paralelo, si me permiten. Un ministerio del Espíritu Santo que trabaja cuando el mensaje del Evangelio es dado al mundo. Cuando hablo de mundo no hablo de geografía, sino de persona. Y otro al creyente, porque sigue ministrando sobre nosotros. ¿De qué se trata esto de pecado por cuanto no creen en mí? Juan el Bautista, cuando venía el Señor, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De pecado porque no aceptan a Cristo. No aceptan a Cristo. Vos les predicás la palabra y no les interesa. Interesa más su vida de vanidad, de orgullo, de pecado. Hay muchas personas
donde dicen ser cristianos, pero no hay una vida cristiana en sus vidas. Dicen profesar intelectualmente, dicen creer. El otro día en un grupo del colegio, que estoy solamente siempre lo digo, para poder ser un poco de luz y poner palabra del Señor cada tanto. Pero uno de los tantos, el día del amigo, publicó: anoche soñé con tal que había fallecido y en el sueño se me revelaba dándole saludo a todo el grupo. Y otro: qué bueno, Dios te bendiga, que él está... No entienden nada. No comprenden nada. Cualquier sentimiento de espiritualidad en aquellos que llaman o llamarse cristiano no es sinónimo de salvación, no es sinónimo de vida, no es sinónimo de haber aceptado a Cristo como Salvador y dejar que Él actúe en tu vida. Hoy vemos tantas ramas de espiritualidad que todos lo asocian a Dios y lejos están de la verdad. Dios no se maneja. Recordamos lo que leímos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De justicia, 2 Corintios 5, 21. Perdón, voy a volver un poquitito al punto anterior que se me pasó un pasaje. Cuando Pedro está debatiendo con los sacerdotes, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo, que mora en el creyente, pero está trabajando en el corazón de aquel que no le conoce. Y Él está para convencerlo de pecado, para que se dé cuenta de la locura que está viviendo, para que se dé cuenta que en su posición de pecador está separado de Dios, más allá de que manifieste espiritualidad en lo que se le ocurra. El Espíritu trabaja convenciendo. De justicia, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que nosotros hoy somos hechos justos, justicia de Dios en Cristo. Entonces, cuando predicas, el Espíritu convence de pecado, le convence de que Cristo está tomando su lugar o tomó su lugar en la cruz, y de juicio. Colosenses 2, 13, 15, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué maravilloso esta frase, quitando el acta de los decretos. ¿Sabe lo que es el acta de los decretos? Cuando un reo era juzgado y era condenado por los crímenes que hubiese hecho, cuando él pagaba su condena, 10 años, y llegaba el último día, hora, minuto, venía el carcelero con un cuchillo y traía el acta de los decretos que lo condenaba, y dice que lo clavaba en la puerta de la celda, y ahí decía tetelestai, consumado es. Él pagó el acta de los decretos, él pagó por tus pecados, consumado es tus pecados, porque yo pagué. Cuando el Señor en la cruz dijo consumado es la palabra tetelestai, que significa consumado es. No es un grito de perdición, no es un grito de derrota, es un grito de victoria, porque Él dice: yo pagué, consumado es. Ya Sergio no debe nada, vos no debes nada. Dios se presenta ante vos y te ve justo, porque no debes nada. Consumado es. ¿Sí? Dice que nos regenera. Nos regenera, Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Miren, cuando un prosélito, un no judío, un gentil, se convertía al judaísmo, dice que la tradición, después de bautizarlo, se le trataba como si fuera un bebé. ¿Sí? Como si se acabara de nacer y la vida empezaba para él de nuevo. Es decir, que en la regeneración, Dios o el Espíritu Santo no hace una sacudida de nuestros cuerpos y de nuestras vidas.
Él no nos limpia y nos saca el polvo y hace algo nuevo de algo malo. No, nos da vida, nos regenera. Lo pasado pisado, éramos muertos, ahora tenemos vida. Lo que el Espíritu hace es regenerar un espíritu que estaba muerto, que estaba cortado y que no podíamos comunicarnos con Dios. Dice que somos sellados, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Miren, en ese momento el sello era algo muy importante, muy, muy importante. Hoy podríamos decir que el sello es una actuación notarial. Cuando vos vas a comprar o a vender una propiedad o algo, yo hago una compra, una venta, y si pago y no queda registrado, ¿puedo estafar o me pueden estafar? Cuando haces una actuación notarial, queda registrado. Nadie cuestiona la voz del escribano. Se hace el acta, se ponen las condiciones, se paga, se recibe a través de la escritura y eso queda sellado y firmado. ¿Correcto? Eso es lo que significaba un sello. ¿Y el sello qué es lo que significaba? Una posesión. Yo compro una propiedad, hago la escritura y ya es mío, es posesivo. Significa el sello que es una posesión mía y yo soy protector de mi propiedad. Nosotros tenemos en nosotros la protección del Espíritu Santo porque hemos sido sellados. La idea del sello es, bien, no sé si cuando van al campo, si alguno de ustedes es estanciero y tiene mucho ganado y tiene la marca esa que la ponen al fuego, ¿vieron? Y a los animales los marcan con el sello. Es la idea. Hemos sido sellados. Nadie puede quitar ese sello. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Somos de Él, somos posesión suya y el Espíritu Santo nos ha sellado. Todas estas cosas están sucediendo cuando usted conoció a Dios, cuando usted abrió su corazón a Cristo. Y no lo sabía. Pero en el momento que usted conoció a Dios, no es que usted era espiritual y se acercó a Dios. Dice que nadie busca a Dios, sino que el Espíritu Santo llegó y trajo palabra de vida a usted. Cuando está sucediendo eso y usted abre su corazón, dice que somos regenerados. Y usted no está enterado, no se está dando cuenta de la revolución que hay dentro suyo. Dice que también está siendo sellado. Y usted no está enterado de esto. Pero qué bueno es saber que somos sellados por el Espíritu Santo. Ya somos posesión de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Dice que las arras es una palabra griega que deriva en el español, en el castellano, en arrabón. Nos habla de una parte de pago a cuenta como garantía. Hoy sería cuando vos vas a comprar algo y das una seña, con eso ya estás certificando que es tuyo y que lo vas a comprar. Y que estás dando una garantía. ¿Correcto? Lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo es que tenemos en este mundo un anticipo de lo que va a ser el cielo cuando el Espíritu Santo mora en vos. Es una garantía que cuando el Espíritu Santo viene a morar en vos, vas a ir al cielo y vas a disfrutar de la presencia del Señor. Y esto también nos da seguridad de salvación. Hay algunas personas o algunos lugares donde se dice que la salvación se pierde. Mire, Dios no anda rompiendo sus sellos. Dios no sella y rompe. Y ahora te reconciliaste y te vuelve a sellar. Y te volvés a andar en pecado y te vuelve a romper el sello. Dios no rompe sus sellos. Esto tenemos que tener claridad con eso. Romanos 8:39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, nada nos puede quitar la salvación, nada. ¿Sabes una cosa? Porque no depende de vos la salvación, depende de Cristo. Depende de tu fe depositada en Él. Miren, si se cae la doctrina de la salvación, se caen todas las doctrinas. ¿Cómo es esto? Se cae la doctrina de la justificación, de la santificación, del lavamiento, de la seguridad. Se caen todas las doctrinas. No sirve nada, por lo tanto no sirvió lo que Jesús hizo en la cruz. No tiene valor, porque ahora está dependiendo de tu reconciliación. Está dependiendo de que me aparté y perdí la salvación.
ahora tengo que reconciliarme, le pido perdón, está dependiendo de mí y ahora es por obra, porque no depende de la cruz, no depende de la sangre, depende de que yo me reconcilie con Él para volver a ser sellado, para volver a ser justificado, volver a ser santificado. Esto no es así. La salvación no se pierde porque nosotros no intervenimos en la salvación. Quien interviene en la salvación es Dios Padre, entregando a su Hijo, Cristo muriendo en la cruz por vos y derramando su sangre, y el Espíritu Santo sellándote, diciendo que sos de mi propiedad. La salvación no se pierde. Mora en vosotros. Otra de los ministerios del Espíritu Santo. Dice, voy un poco rápido, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. 1 Corintios 13, 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo, Él mora en nosotros. Romanos 8, 15, 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es maravilloso, es fantástico. Hemos recibido el espíritu de adopción, porque Él está morando en vosotros. Mire, para la época, acuérdense que estamos leyendo Romanos. En la época de Romanos, el tema de la patria potestad era muy importante. De hecho, la legislación romana tiene vigencia hasta el día de hoy en muchos aspectos. Un padre no perdía la patria potestad y aún el hijo nunca dejaba de estar bajo la patria potestad del papá. Era muy fuerte esa imagen de la patria potestad del padre. Y en la legislación romana tenía 2 etapas la adopción. 2 etapas, miren qué importante. No sé hablar en latín, por lo tanto me van a disculpar. Dice, la primera se llamaba mancipatio o mancipatio, no sé. Era una venta simulada. Se iba el padre de quien iba a dar su hijo, quizás porque no lo podía alimentar, criar, no sé, por lo que fuera. Vamos a ir al tema en sí. Y venía aquel que quería adoptarlo. Entonces se simulaba una venta por una moneda. Entonces el padre vendía 3 veces a su hijo, pero después lo volvía a comprar. Es decir, las primeras 2 vendía a su hijo la primera y lo volvía a comprar. Una simulación. La segunda la volvía a vender y la volvía a comprar. Y la tercera lo volvía a vender y no lo compraba más. Y se dejaba asentado como que el nuevo padre era el que empezaba a ejercer la patria potestad. Y una vez que esto sucedía, ¿qué pasaba? Había que hacer el acta notarial, ¿correcto? Había que dejarlo asentado. Entonces se iba al vindicatio, que es el padre adoptante se dirigía al magistrado romano, al praetor, y quedaba presentado el caso legal para la transferencia de su patria potestad. ¿Cuál es la alegoría de Pablo en todo esto? Miren qué lindo. La persona adoptada perdía todo derecho de la otra familia. Todo lo que significaba la otra relación perdía derecho. Y adquiría todos los de un hijo legítimo porque había sido adoptado. Automáticamente quedaba constituido como heredero legítimo de todas las propiedades de su nuevo papá. Por más que después hubiesen hijos legítimos nuevamente o siguiese teniendo hijos. La tercera, para la ley, la vida anterior para las personas adoptadas se borraba completamente. Todo lo que había pasado para atrás. Y si una persona tenía deuda, quedaban canceladas. Muchos andan buscando que alguien lo adopte, me parece hoy en día, ¿sí? Las deudas quedaban canceladas. Se lo consideraba una nueva persona que empezaba una nueva vida. Y esto se hacía mediante 7 testigos, porque si el padre de sangre moría, había que atestiguar que realmente esto se había hecho. Dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Él es nuestro garante, Él es el que fue testigo de tu conversión y de tu entrega. Dice que Él es testigo y nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hubo un tiempo en que nosotros andábamos en esa modalidad de vida. Estábamos con deuda con Dios, estábamos en pecado, éramos hijos de Satanás, hijo del padre de este mundo, y dice que cuando clama Abba Padre, hemos sido adoptados por Dios. Y cuando hemos sido adoptados, recibimos la herencia de Él. Y no solamente la herencia de Dios, sino que somos coherederos con Cristo.
Y pertenecemos a la familia de Dios. Y ¿saben una cosa? Que ninguno de los que estamos acá merecía estar en la familia de Dios. Ninguno. Solamente porque hemos sido adoptados solamente por gracia de Dios. Pertenecemos a su familia. Rápidamente voy a mencionar. Dice que otro de los ministerios nos bautiza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando somos bautizados nos identificamos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es decir, que ahora vos tenés que andar en el Espíritu. Tenés que andar de acuerdo a las reglas que Dios te impone en tu palabra. Y no son reglas a los cuales son una carga. Es una regla donde lo hacemos porque disfrutamos el poder obedecer y agradar a nuestro Dios. Dice que nos enseña y recuerda. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Ustedes ¿cómo piensan que los apóstoles o las cartas apostólicas fueron escritas? El Señor cuando empezó su ministerio no llamó a los 12 y le dijo, David, saca tu celular, vos tu tablet, vos tu anotador y empiecen a anotar todo, ¿sí? Porque cuando pasen 3 años yo me voy a morir, voy a ir al cielo y ustedes van a tener que escribir las cartas. No les dijo eso. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron la semana pasada? No sé, no me acuerdo lo que dije ayer. Dice que Él va a ser Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pero en Lucas 24, 49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Por lo tanto, cuando vino el Espíritu Santo, es el que los guió para que ellos pudieran recordar y escribir las cartas guiados por el Espíritu. Y es cuando vos estudiás la palabra y te presentás en diferentes circunstancias de tu vida, es el Espíritu Santo el que te hace acordar, el que trae la palabra, la trae a tu corazón, para que puedas salir de la prueba, para que puedas salir de la tentación, para que te puedas guiar en tu vida, para que puedas ministrar a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos o a tus padres. Él es el que os recordará. Está haciendo un ruido. No sé si soy yo. Dice que Él dará testimonio de Cristo. Pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el tiempo se me ha avanzado mucho, termino con este. Y Él dice que nos guía a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Yo no veo al Espíritu Santo ministrando espíritu de risa para que entres en carcajadas. No veo al Espíritu de Dios capturándote y que empeces a hacer ruido y gemidos de animales. No lo veo el Espíritu de Dios diciendo que te va a tomar y te va a tirar al piso y te vas a estar revolcando. ¿Ustedes se dan cuenta que la palabra es clara, que Dios hace todas las cosas en orden? No lo veo en la palabra que el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo y donde le da la manifestación al creyente para que el creyente viva de experiencias y experiencias que solamente la veracidad es justamente su experiencia y no la palabra. No lo veo. Yo veo acá que Dios es muy claro, el Señor con un objeto prometió el Espíritu Santo, el Consolador, para que nos dé fuerza, nos dé poder para enfrentar esta vida. Para que el Espíritu Santo testifique de Él, para que el Espíritu Santo glorifique a Cristo. No se glorifica a Él. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Él habla de Él. Él cuando mora en nosotros o hace morada es para que llevarnos a Cristo, para mostrarnos la inmensidad del amor de Cristo y de la sabiduría de Dios. Dice que Él nos sella para tenernos como seguro, como un ancla.
No veo haciendo otra cosa del Espíritu. Hay personas capaz que han estado en algún otro lugar o han visto esto o están engañados por esto. Dios es un Dios de orden, donde cuando manda su Espíritu es para glorificar a Cristo, para morar en nosotros, para testificar de Él, para enseñarnos, para hacernos recordar, para guiarnos cuando estudiamos la palabra. No veo otra función del Espíritu Santo. Obviamente que el Espíritu Santo no se limita a nosotros, ¿sí? Mientras más comunión nosotros tengamos con Dios en su palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a abrir la mente y el corazón de Dios. Quiero quedarme con la consolación. Termino con esto. Cuando el Señor Jesús prometió al Consolador, era una promesa para que esté al lado nuestro. Pero quizás hay personas que hoy están pasando por momentos difíciles. Y el Señor es un Dios de consolación. Y el Espíritu Santo trae consolación a tu vida. No sé cuál será tu situación espiritual hoy, si tenés al Señor en el corazón o no. Pero sí sé que el que obra en la vida y en el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Y hoy al participar de estos símbolos, dice que Él los enseñará y recordará. Nosotros no somos dados a buscar a Dios, pero el Espíritu que está en nosotros nos lleva a buscar a Dios. Y Él nos hace recordar, a través de unos símbolos muy sencillos, el pan y el vino, que todo lo que somos y vivimos y alcanzamos es solamente en Cristo Jesús. Donde vemos el pan que fue su cuerpo partido y molido por nosotros. Aquel que sabía que iba a ser quebrantado por Dios para que le deseáramos, para que anheláramos estar con Él. Y su sangre que fue sangre de un inocente, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos hace recordar que hoy estamos reconciliados con Dios por medio de su sangre, que hoy podemos participar de este vino, el cual nos recuerda ese acto tan precioso, maravilloso y que nunca vamos a poder entender lo que le costó al Señor Jesús. ¿Oramos?